Bien, entonces, una vez que tenemos nuestra aplicación, de momento con una topología centralizada, es decir, tanto la aplicación como la base de datos están corriendo en la misma máquina, ¿vale? Una vez que tenemos la aplicación corriendo ahí, yo podría querer saber, ¿vale?, si mi aplicación se comporta como yo espero ante el volumen de carga que creo que va a recibir, ¿vale? Entonces, ¿cómo miro eso? Bueno, pues hay diferentes herramientas, ya nombramos algunas de ellas el otro día, que me permiten medir ese tipo de cosas, como por ejemplo Apache JMeter, ¿vale?, que es la que os voy a enseñar aquí. No se trata de que seamos unos expertos en JMeter, no se trata de que sepáis manejar JMeter como unos profesionales, se trata simplemente de que sepáis que este tipo de herramientas existen y que antes de lanzarnos a decir, no, es que necesito cambiar completamente la arquitectura de mi sistema porque no escala, deberíamos utilizar este tipo de herramientas para saber si efectivamente tengo esa necesidad o no, ¿vale? Y conocer cuáles son los problemas, si es que los hay, que presenta mi aplicación ante un volumen de carga realista, ¿vale? Entonces, JMeter yo lo puedo utilizar para lanzarle carga a la aplicación, ¿vale?, y ver cómo se comporta. Entonces, lo ideal es que yo le lance esa carga, ¿vale?, o mejor dicho, que la carga que yo le lanzo a la aplicación sea lo más similar posible a lo que yo voy a tener realmente en producción, ¿vale? Si me invento una carga que no existe, estoy resolviendo un problema que no existe, ¿de acuerdo? Entonces, yo primero tengo que saber qué es lo que pasa en producción, tengo que saber cómo se comportan mis usuarios en producción y cómo recibe peticiones la aplicación en producción, ¿vale?, qué volumen de peticiones, cómo se distribuyen a lo largo del día, etcétera, etcétera, para después simular esa carga con JMeter, ¿vale?, y poder realizar simulaciones lo más realistas posibles y ver cómo se comporta mi aplicación ante ese tipo de simulaciones. Entonces, una vez que yo ya tengo simulada la carga real, puedo jugar diciendo, bueno, pues, ¿qué pasaría si yo espero que el número de usuarios se incremente de esta manera? ¿Vale? Pues, ¿qué le pasaría a la aplicación? Bueno, pues puedo modificar mi simulación para incluir esa hipótesis y ver qué le pasa a la aplicación. Ah, mira, pues la aplicación se me cae o se me queda sin memoria o la latencia empieza a ser demasiado grande. ¿Bien? Entonces, para ese tipo de cosas se utilizan este tipo de herramientas. Entonces, eso que tenéis es la página de JMeter, ¿vale? Bueno, yo tengo una versión probablemente más antigua que la que ahora mismo me propondrán para descargar, ¿de acuerdo? Pero podéis descargar la herramienta de aquí, ¿vale? Básicamente es un zip que descomprimís, la aplicación está hecha en Java, pero tiene una serie de binarios para diferentes sistemas operativos, ¿de acuerdo?, que yo puedo utilizar para arrancar la aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo una conexión de red bastante pocha, ni siquiera me sale la página de descargas, ¿bien? Pero bueno, tengo la aplicación en local, entonces os voy a enseñar un poquito qué aspecto tiene la aplicación. En el aula virtual os he dejado un ficherito de JMeter con una serie de que contiene una descripción de una serie de peticiones que se pueden realizar contra la aplicación de anuncios, ¿vale? Entonces, si vais a la aula virtual, os podéis descargar el ficherito de JMeter, que es un ficherito de una extensión JMX, lo tenéis abajo en la página de contenidos en actividades, ¿bien? Entonces, ese ficherito yo lo he abierto en JMeter, ¿vale? ¿Y qué aspecto tiene JMeter? Bueno, pues el de cualquier aplicación de escritorio que hagáis en Java, bueno, cualquiera no, pero vamos, el de una aplicación de escritorio hecha en Java, que es un poco guarrero, ¿vale?, para los tiempos que corren, ¿vale? De hecho, la gente ahora se mete... hace aplicaciones de escritorio con JavaScript para poder darle todo el aspecto que tiene la web, ¿no?, que es súper molón, a las aplicaciones de escritorio, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta aplicación está hecha en Java. Entonces, aquí yo ya tengo cargado el ficherito, si lo veis en el título de la ventana, ejemplo bbdd2-mysql.jmx, ¿sí? Entonces, este ficherito, pues yo lo he abierto simplemente con File Open, ¿vale? He navegado hasta la carpeta donde tengo los ficheritos de JMX, en vuestro caso hasta la carpeta donde hayáis descargado el ficherito JMX que tenéis en aula virtual, y simplemente le he hecho doble clic para abrirlo, ¿vale?, que es este de aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la interfaz pasa de estar vacía a tener ese contenido que tenéis ahí a la izquierda, lo que llaman el test plan, ¿vale?, que es básicamente un conjunto de reglas que le dicen a JMeter qué tiene que hacer, ¿vale? JMeter básicamente está orientado a realizar peticiones, ¿vale?, normalmente contra una aplicación web, pero por ejemplo también podríamos utilizarlo incluso para realizar peticiones contra una base de datos, para medir también, ¿vale?, cómo se comporta la base de datos. De hecho, JMeter está basado en plugins, ¿bien?, y yo puedo añadir mis propios plugins a JMeter.
O sea, quiere decir que puedo descargarme plugins de terceros y instalarlos en JMeter para hacer muchas cosas. ¿Bien? Entonces, aquí en concreto lo que tenemos es, en primer lugar, ese elemento que tenéis ahí debajo del ratón, que es lo que se llama el thread group, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es un grupo de hilos. Es un grupo de hilos que van a hacer todos exactamente lo mismo. ¿Y qué van a emular? Cada uno de ellos va a emular un usuario que hace cosas contra mi aplicación. Entonces, cada hilo de la aplicación, ¿vale? Cada hilo dentro de este thread group va a estar haciendo lo mismo contra la misma aplicación. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues simulando muchos usuarios que concurrentemente se están conectando, ¿vale? Bueno, muchos o pocos, los que yo ponga, ¿vale? De hecho, a la derecha, cada vez que yo marco un elemento en el árbol de la izquierda, a la derecha me aparecen sus propiedades, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo el nombre que yo podría modificar, ¿vale? Y tengo las propiedades del hilo, de los hilos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuántos hilos quiero yo utilizar? Aquí puedo poner 10, puedo poner 100, podría poner 1000, ¿vale? Todos los hilos van a realizar la misma secuencia de acciones que ahora las vemos, ¿de acuerdo? El siguiente parámetro que tengo en las propiedades es lo que llaman el ramp up, ¿vale? ¿Qué es el ramp up? Bueno, pues si yo tengo 10 hilos en este caso, ¿vale? ¿Cuánto quiero yo que tarde JMeter en arrancarme los 10 hilos? ¿De acuerdo? Porque imaginaros que yo quiero simular, ¿vale?, que los usuarios van entrando poco a poco a la web, ¿vale?, de manera escalonada. Entonces, que el número de usuarios se va incrementando, pero poquito a poco, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo quiero simular que en esos 10 hilos, ¿vale?, van a tardar 30 segundos en estar todos ejecutándose. Bueno, pues pongo un ramp up de 30 y lo que hace JMeter es que me va arrancando hilos poco a poco, ¿vale? Y me arranca en total los 10 hilos en 30 segundos. ¿Bien? Entonces, eso puede simular que van entrando usuarios poco a poco a la web. A lo mejor con 10 hilos es poco, pero pensar en 1000 o en 10.000 hilos, ¿vale? Pues estaríamos hablando de que en lugar de intentar arrancar todos los hilos a la vez, ¿vale?, lo que hace JMeter es irlos arrancando, ¿vale?, en intervalos hasta llegar al tiempo que yo le diga ahí, ¿vale? Entonces, cuando pasen los 2 segundos, todos los hilos habrán sido arrancados. Depende de lo que tarde cada hilo en hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Pues a lo mejor los que se iniciaron al principio ya han terminado o no. ¿Bien? Eso ya depende de cómo implementemos, de hecho, lo que hay dentro del thread group, que ahora lo vemos. ¿De acuerdo? Y luego además yo le puedo decir, ¿vale?, si quiero que las acciones dentro de un hilo se repitan para siempre o se repitan un número determinado de veces o lo que sea. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, estaremos diciendo que queremos que cada hilo ejecute su secuencia de acciones una única vez. Bueno, vamos a ver cuál es esa secuencia de acciones, ¿vale? Bueno, pues esa secuencia de acciones en realidad son 2 acciones diferentes, que son los 2 elementos HTTP request que tenéis aquí. Y diré, bueno, ¿y para qué es este elemento de aquí arriba que se llama HTTP Header Manager? El HTTP Header Manager lo pongo simplemente, ¿vale?, para poder añadir una cabecera por defecto a todas las peticiones que vayan después, ¿vale? Entonces yo puedo utilizar este elemento para decir, mira, todas las peticiones que vengan debajo de este HTTP Header Manager quiero que lleven el content type a application/JSON, ¿vale? Para eso utilizo el HTTP Content Header Manager, ¿de acuerdo? Entonces, esto se aplica a todas las peticiones que vengan por debajo. Todas las peticiones HTTP que vengan en este hilo por debajo del HTTP Header Manager llevan esa cabecera. Y no tengo que andar poniéndolo en cada una, ¿vale? Aquí solo hay 2 peticiones HTTP, ¿vale? Pero en un esquema de testing potente de JMeter, pues yo podría tener, ¿vale?, un escenario tan complejo como yo quisiera. A lo mejor hago 27 peticiones, ¿vale?, en cada hilo. Entonces, no quiero tener que andar poniendo esa cabecera 27 veces en cada una de las peticiones HTTP, ¿vale? La pongo una única vez, ¿sí? Y después hago 2 peticiones a la aplicación, ¿vale? Entonces tengo un elemento que es el HTTP request, ¿vale?, que es un elemento predefinido que tengo en JMeter, que me permite definir qué tipo de petición quiero yo realizar. Entonces, fijaros los datos. En primer lugar, ¿vale?, yo especifico a qué servidor quiero realizar la petición. No voy a entrar aquí en muchos detalles, ¿vale?, pero evidentemente, la IP del servidor es también un engorro de andarla poniendo en cada petición, ¿vale? Entonces, yo puedo, por así decirlo, definir variables en JMeter, como por ejemplo, mira, mi servidor está en esta IP,
¿vale? Y después utilizar en las peticiones esas variables para no tener que andar poniendo la IP en todos lados, porque además imaginaros si mi servidor cambia de IP, ¿vale? Dijimos el otro día que si yo apago una máquina en Azure pierde la IP privada que tenía, pues imaginaros si tengo que ponerle la IP cada vez a 27 peticiones distintas, ¿vale? Entonces normalmente lo que se utilizan son variables que yo puedo definir de manera global en mi fichero JMeter, ¿vale? Y que luego utilizo en las peticiones. Utilizo las variables en lugar de la IP concreta. De forma que si yo quiero cambiar la IP, lo cambio en el valor de la variable y ya está, ¿vale? Pero bueno, aquí están, tenemos dos peticiones nada más y por simplicidad, pues tenemos las IPs puestas aquí, ¿bien? Entonces, ¿esto qué haría? Pues haría una petición a esa IP y a ese puerto, ¿vale? 192.168.33.10 al puerto 8080, ¿vale? Sería una petición HTTP de tipo POST, que es lo que viene aquí en method, ¿vale? ¿A dónde? A la URL, perdón, al path /anuncios, que es precisamente el endpoint que yo tengo en mi aplicación web REST de Spring, ¿vale? Para añadir un nuevo anuncio, tengo un endpoint POST, ¿vale? En /anuncios, que si yo le mando en el cuerpo del mensaje un anuncio, ¿vale? Él me lo guarda en la base de datos, que es justamente lo que tengo aquí en la pestaña Body Data, ¿vale? Tengo el contenido de un anuncio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer JMeter? Va a lanzar una petición HTTP de tipo POST con ese cuerpo a esa IP, a ese puerto y a ese path. ¿Sí? Entonces esta es la primera de las peticiones HTTP que va a realizar cada hilo, ¿vale? Y la segunda petición HTTP que va a realizar cada hilo es una petición de tipo GET a /anuncios, que lo que hace es devolverme la lista de anuncios. ¿Sí? Es una petición a la misma IP y al mismo puerto, pero en este caso es una petición HTTP de tipo GET, ¿vale? Al path /anuncios, que es el mismo que de antes, pero que cuando ese path, cuando recibe una petición de tipo GET, lo que hace es devolverme la lista de anuncios que hay en el servidor. ¿Sí? Entonces, con esto lo que he definido es un escenario en JMeter, ¿vale? Donde cada hilo hace dos peticiones, un post para añadir un anuncio y un get para obtener la lista de anuncios. Claro, ojito, las acciones que realiza cada hilo las ven el resto de hilos, es decir, que el primer hilo que haga un post meterá un primer anuncio, ¿vale? El segundo hilo que haga un post meterá un segundo anuncio, ¿vale? Y si el primer hilo hace el get después de que el segundo hilo haga hecho el post, el primer hilo va a ver dos anuncios, ¿vale? Y el segundo hilo verá también dos anuncios. Es decir, que aquí pueden darse cualquier tipo de condiciones de concurrencia, ¿vale? De las que además ya habéis visto en la asignatura de concurrente, ¿vale? La mayoría de vosotros. Entonces, bueno, eso hay que saberlo, ¿eh? Que efectivamente las acciones que realiza cada hilo la pueden ver el resto de hilos, ¿vale? Si estoy haciendo un get por todos los anuncios, evidentemente voy a ver todos los anuncios que haya insertado, tanto yo como el resto de hilos. ¿Sí? Vale, pues vamos a hacer voy a ejecutar esta prueba, ¿vale? Contra un servidor. Lo que pasa es que yo lo tengo en local. En vuestro caso, lo que tendréis que hacer es ejecutar esta prueba contra vuestra máquina de Azure, ¿vale? Donde tenéis la aplicación corriendo, ¿de acuerdo? Yo por simplicidad lo voy a hacer en local, ¿vale? Pero podríamos hacer esta misma prueba contra Azure. Entonces, como lo voy a hacer en local, pues voy a sustituir la IP por 127.0.0.1, ¿vale? ¿Y cómo ejecuto? Aquí me he olvidado un punto. ¿Cómo ejecuto yo una prueba de JMeter? Bueno, pues lo primero, aquí en Eclipse he arrancado la aplicación, ¿vale? Entonces tengo la aplicación corriendo. A ver, no sé si he arrancado, sí. Voy a comprobarlo. Vale, efectivamente la aplicación me está devolviendo la lista de anuncios, que en este momento está vacía. Bien. Y ahora voy a ejecutar esta prueba con JMeter. Entonces, tengo configurados 10 hilos, ¿vale? Por lo tanto, se van a lanzar 20 peticiones HTTP. 10 peticiones de tipo POST, por lo tanto se van a insertar 10 anuncios, y 10 peticiones de tipo GET. ¿Bien?
Y además a peticiones va a ir arrancando hilos durante un intervalo de 2 segundos, ¿vale? Hasta terminar de arrancar todos los hilos. La forma de ejecutar la prueba es dándole al botón de play. ¿De acuerdo? Entonces una vez que yo le dé al play, ¿vale? Esto empieza a ejecutar la prueba tal como esté configurada. Entonces yo le doy a play, ¿vale? Se me enciende el botón de stop y en el momento en que termina se me enciende otra vez el botón de play. En este caso cada hilo hace 2 peticiones que son muy rápidas, porque además son peticiones que se hacen en local contra localhost, ¿vale? Contra una aplicación corriendo en localhost, entonces termina enseguida. ¿Bien? ¿Cómo veo los resultados? Bueno, pues aquí en este elemento que se llama ViewResultsTree, ¿vale? Que bueno, de hecho, si intentáis hacer vosotros un ficherito de estos JMeter desde cero, ¿vale? Todos estos elementos los tenéis que añadir, no están por defecto, ¿vale? Entonces el árbol de resultados, el ViewResultTree, lo tenéis que añadir explícitamente, si no, no os aparece, ¿vale? Y lo que hace este elemento es visualizar cómo han ido las peticiones. Si están en verde, quiere decir que el servidor recibió un código, devolvió un código 200, ¿vale? 200 o 201, ¿vale? Un código que indica que todo fue bien, ¿vale? Recordar que el código tipo 200 indica que la operación se ha realizado correctamente. ¿Bien? Entonces, todas las operaciones se han realizado correctamente. ¿De acuerdo? De hecho, con un volumen de carga tan pequeño es muy difícil que la aplicación falle. ¿Vale? Ya veremos que hay otros contextos en los que sí que vamos a poder forzar, por ejemplo, que la aplicación falle. Pero hay veces que la aplicación no falla, pero hay otro tipo de problema. Por ejemplo, las peticiones tardan mucho, ¿vale? ¿Cómo puedo yo ver ese tipo de información? Bueno, aquí, lo que os decía antes, aquí hay 20 peticiones, ¿vale? Si pulso en una de ellas, a la derecha, me da información JMeter de quién realizó la petición, ¿vale? Cuánto tiempo tardó la petición, qué latencia tuvo esa petición, ¿vale? Una serie de información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tiempo de carga, es decir, desde que se lanza la petición hasta que se devuelve todo el contenido de la respuesta. El tiempo de latencia, es decir, desde que se lanza la petición hasta que viene el primer byte de respuesta del servidor, ¿vale? Que no es lo mismo, ¿vale? ¿Se entiende la diferencia? Si yo tengo que cargar, por ejemplo, 2 megas que me manda el servidor, ¿vale? El tiempo de carga es lo que tardo yo desde que lanzo la petición hasta que tengo los 2 megas en mi poder como cliente, ¿vale? Y el tiempo de latencia es desde que lanzo la petición hasta que me viene el primer byte de esos 2 megas, ¿vale? Después a lo mejor tardo 20 años en recuperar los 2 megas, pero la latencia solo mide desde que yo lanzo la petición hasta que tengo una respuesta del servidor, ¿vale? Aunque esa respuesta sea incompleta, porque a lo mejor la respuesta viene en varios paquetes TCP, ¿bien? ¿Vale? Entonces hay una diferencia. En este caso, como las peticiones son muy pequeñitas, ¿vale? La propia latencia es también el tiempo de carga, ¿de acuerdo? Pero puede haber otras ocasiones en las que esto no sea así. Entonces, fijaros que incluso ejecutándolo en localhost, ¿vale? Yo estoy teniendo una latencia aquí en esta primera petición de 316 milisegundos. Esto está en milisegundos, ¿vale? Eso son 0,3 segundos, que es mucho para ser en local. ¿Bien? El tamaño de la respuesta, bueno, una serie de cosas. Si tiene body, pues el tamaño del body, ¿vale? Las cabeceras de la respuesta. Bien. Si seguimos bajando, bueno, perdonad, me voy a quedar en la primera otra vez. Si le doy a request, me dice qué tipo de petición fue la que se hizo, ¿vale? Esta fue una petición de tipo post que llevaba estos datos. Bien. ¿Vale? Y luego, si la respuesta trae datos, viene en response data. Entonces, de hecho, vamos a ver, por ejemplo, una petición de tipo get, ¿vale? Estas serán post porque ha ido arrancando una serie de hilos, ¿vale? Entonces, cada hilo ha hecho el post antes de que le diera tiempo a hacer el get. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la primera petición de tipo get, ¿bien? Donde aquí en el response data, ¿veis? Pues vienen todos los anuncios que se habían insertado hasta el momento de hacer esta petición get. ¿Bien? Fijaros una cosa, ¿vale? A ver si se aprecia más o menos. Bueno, aquí quizá no se aprecia mucho, ¿vale? Esta petición, ¿cuál es? Este es un post, ¿vale? Hay peticiones que tardan más que otras, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que no sé si os han explicado, pero en el caso de aplicaciones Java, la máquina virtual en tiempo de ejecución optimiza el código, ¿vale? Entonces es posible que las primeras peticiones vayan más lentas que las siguientes.
Entonces muchas veces lo que se hace cuando se despliega una aplicación web o del tipo que sea, Java, es precalentarla, entre comillas, es decir, meterle un poco de tralla, ¿vale?, para que el compilador interno de la máquina virtual optimice todo lo que tiene que optimizar, ¿vale?, de forma que se quede ya la aplicación en un estado en el cual realmente lo que midamos sea realmente la respuesta que va a ver el usuario. Porque aquí estamos teniendo ese efecto de que como la máquina virtual no se ha precalentado, ¿vale?, pues la aplicación tarda mucho en responder en las primeras veces, y en cuanto que la máquina virtual detecta que hay un código que se está ejecutando bastante a menudo, lo optimiza, y entonces las siguientes peticiones a ese código tardan mucho menos. Entonces, bueno, estos son interioridades de Java que como desarrolladores de Java, ¿vale?, deberíais conocer, porque si yo hago una prueba de estas me puede dar una falsa ilusión de que las peticiones están tardando mucho por el mero hecho de que las primeras tardan mucho, ¿vale?, y por lo tanto, pues si hago medias y cosas así, pues eso me está disparando la media. Entonces, bueno, podéis echar un vistacillo, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay peticiones que tardan de una latencia de 7, de 12, de 14, de 13, de 8. Son 1 o más órdenes de magnitud por debajo, ¿vale?, 1 o 2 órdenes de magnitud por debajo de lo que veíamos al principio, que veíamos 300 milisegundos, ¿vale? Entonces, ojito con este tipo de cosas, porque tenemos que saber, ¿vale?, tenemos que medir una vez que la máquina virtual realmente ya está optimizada. Bien. Entonces, bueno, este tipo de peticiones, por ejemplo, esta es una petición POST, aquí tenemos una petición GET, ¿vale? Esta petición GET pues tiene ya un volumen de anuncios ya un poquito más grande, ¿vale? Si vemos los resultados de la petición, pues la latencia y el tiempo de carga, fijaros, aquí la latencia es 7 y el tiempo de carga es 9, ¿vale? Es posible que haya requerido varios paquetes para traerse todos esos anuncios, que ya empiezan a ser bastantes, 7 u 8, ¿vale?, y que se vuelven en JSON, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues tienen un coste, ¿vale?, en enviarse. Entonces la latencia es 7, pero el tiempo de carga es 9. Ha tardado un poquito más en terminar de recibirse toda la respuesta por parte del cliente, ¿vale? En realidad, ya digo que, bueno, con JMeter podemos hacer pruebas de carga bastante más grandes, ¿de acuerdo? Bueno, antes de hecho de ponerme a esto, en Aggregate Graph, que es otro de los elementos que os he puesto yo en el ficherito de ejemplo, vienen algunos estadísticos que pueden ser interesantes, ¿vale?, a la hora de ver cómo se comporta nuestra aplicación. Entonces, en la tabla de arriba nos da alguna información. Por ejemplo, el number of samples es básicamente el número de peticiones que hemos hecho, pues nosotros lo único que estamos haciendo son peticiones, ¿vale? Nos dice cuál ha sido la media de las peticiones. Esta media no vale para nada, porque ya digo que no hemos precalentado la máquina virtual, por lo tanto esto no vale para nada, ¿de acuerdo? Pero si lo hubiéramos precalentado, pues nos podría dar una idea, aunque la media es una estadística un poco mierdero, ¿vale? Os recomiendo utilizar otros. La mediana es una estadística mucho más interesante. ¿Qué es la mediana? Yo he hecho 20 peticiones, bueno, pues es la 10. Escoger la 10 ordenadas, ¿vale?, de la que menos tardó a la que más tardó, ¿vale?, coger justo la de en medio. Entonces, esa petición tardó 13 milisegundos, ¿vale? Entonces, fijaros que la media me está diciendo 87 y la mediana me está diciendo 13. ¿De acuerdo? Entonces, la media, ojito, que es muy engañosa. ¿Bien? Cuando yo cojo la mediana, ¿vale?, la máquina virtual ya se ha precalentado un poquito, ¿de acuerdo? Entonces ya me están dando unos valores más cercanos a lo que son los valores del final. ¿Bien? Me dice también la línea del 90%, ¿vale? Es decir, el 90% de las peticiones caen por debajo de 316 milisegundos. Bueno, aquí tenemos muy poquitas peticiones, ¿vale? Entonces esa línea está bastante alta, ¿vale? Pero esto es interesante porque a lo mejor a mí no me importa que 1, 2 o 3 o 15 o el 5% de las peticiones fallen o sean demasiado lentas, ¿vale? A lo mejor a mí me importa que en el 90% del tiempo la aplicación se comporte como yo quiero. En sistemas distribuidos es imposible que en el 100% de los casos, ¿vale?, nuestra aplicación se comporte como nosotros queremos, ¿vale? Eso es muy complicado. Entonces hay muchas veces que interesa mirar, pues eso, el 90%, ¿vale?, o el 95%. ¿Bien? También depende del contexto, ya digo. No es lo mismo que la gente esté visitando vuestro blog, ¿vale?, a que la gente esté comprando por internet. Ahí, cuando hablamos de compra, pues vas a estar lo más cerca del 100%, ¿vale? Y bueno, te dice cuánto ha tardado la petición que menos ha tardado, 5 milisegundos, y cuánto ha tardado la petición que más ha tardado, que eran 300 y pico.
¿vale? 346. ¿Cuál ha sido el porcentaje de peticiones que han dado error? En este caso todas las peticiones han ido bien, 0% de error, ¿vale? Bueno, ¿cuál ha sido el throughput? ¿Vale? Básicamente cuántas peticiones hemos podido hacer por segundo y bueno, los tamaños. ¿Bien? Toda esta información, ¿vale? Además la puedo ver graficada, ¿vale? En una gráfica. Aquí lo que pasa es que no se aprecia gran cosa. Bueno, en realidad solo estoy pintando aquí la media, ¿vale? Yo podría añadir otros estadísticos para ver cómo se comportan, ¿vale? Las peticiones. Bueno, pues vamos a hacer 1000 peticiones, por ejemplo, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Te voy a lanzar 1000 peticiones y bueno, le voy a decir lo mismo, que tarde 2 segundos en lanzarlas, ¿no? Entonces aquí veis que el botón de stop está más tiempo en rojo, ¿bien? Porque levantar 1000 hilos pues es costoso. Cada hilo es una clase Java, que hay que instanciar un objeto, ¿vale? Hay que reservar memoria, bla, bla, bla. Pero bueno, ya ha terminado, ¿vale? No es raro que JMeter pueda soportar cargas bastante gordas en números de hilos, ¿de acuerdo? E incluso yo puedo montar varias máquinas corriendo JMeter que, ¿vale? Hagan lancen carga contra una aplicación, ¿vale? Porque evidentemente si yo solo ataco la aplicación desde una máquina, ¿vale? Pues estoy limitado por lo que soporta mi máquina, en este caso mi portátil, ¿de acuerdo? Pero si quiero hacer cargas realmente voluminosas y comprobar que mi aplicación es robusta ante ese tipo de cargas, que sobre todo puede ser interesante cuando yo tenga un balanceador de carga y cosas así, pues una sola máquina no me va a permitir generar todo ese volumen de carga. Probablemente necesite varias máquinas, ¿vale? Corriendo JMeter, realizando peticiones a la vez, ¿vale? Simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces JMeter se puede configurar también en un modo cluster, ¿vale? Que nos permitiría pues multiplicar todavía más el número de hilos que yo puedo usar para estar haciendo peticiones, ¿vale? Bueno, pues bueno, perdón, se me había olvidado, si no limpiamos las vistas estas que me muestran los resultados, no borran los resultados antiguos, ¿vale? Siguen estando ahí. Entonces, para evitar basura, voy a limpiar completamente, que tenemos aquí como una escobita, ¿vale? Que nos limpia absolutamente todo, y voy a lanzar otra vez la prueba con 1000 hilos. Yo puedo estar viendo aquí en el árbol de resultados dinámicamente cómo van saliendo las peticiones, ¿de acuerdo? Es decir, que esta vista es dinámica, según va haciendo peticiones me las va añadiendo a la lista y yo puedo ir viendo, ¿vale? De hecho, puedo activar el auto scroll, ¿vale? Y puedo ir viendo cómo van yendo las peticiones. Evidentemente no me da tiempo a ir viendo los detalles, pero sí que puedo ir viendo cuáles van bien y cuáles fallan, ¿vale? Aquí no va a fallar ninguna, porque ya digo que una aplicación web corriendo aquí en local, que apenas hay latencia, soporta tranquilamente 1000 peticiones concurrentes, una aplicación Java, ¿vale? No tiene mucho problema con eso. Entonces aquí las peticiones pues probablemente hayan salido todas bien, ¿vale? No son peticiones muy complejas, ¿vale? La query que hay que hacer en la base de datos es muy sencilla. Si hubiera queries más complicadas, pues la base de datos podría ser también un cuello de botella y enlentecer las peticiones, ¿vale? Y entonces sí que podría ser más complicado para la aplicación gestionar todas estas peticiones. Pero aquí, en principio, no hay ningún problema. Entonces, una vez que tenemos 1000 peticiones, es mucho más complicado. Poder ir viendo petición a petición cuánto ha tardado, ¿vale? Entonces ese vistazo que hemos hecho antes en la vista de árbol, pues aquí no es muy interesante y es más interesante venirnos a la tabla o al gráfico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ha habido 2000 peticiones en total, porque ha habido 1000 hilos, pero cada hilo hace 2 peticiones, ¿vale? La mediana ahora han sido 149, la línea del 90% han sido 490, la petición que menos ha tardado 2 segundos, la petición que más ha tardado 1,2 segundos, ¿vale? Para una petición súper sencilla. Pero ¿qué pasa? Que si hay 200 peticiones siendo procesadas concurrentemente por la aplicación y mi portátil tiene 4 cores, ¿vale? Pues evidentemente hay que compartir la CPU, ¿de acuerdo? Entonces, aunque las peticiones tardan muy poco,
pues 400 peticiones siendo procesadas a la vez por la aplicación, pues requiere repartirse un poco el tinglado. Entonces puede haber peticiones que por culpa de tener que compartir el uso de CPU con otras peticiones, pues se vayan demorando, ¿vale? Y tarden mucho más de lo que deberían, ¿eh? Entonces una prueba tan tonta como esta, por ejemplo, podría estar exponiendo un problema, ¿vale? De que nuestro servidor, aun devolviendo todas las peticiones correctamente, es decir, no ha fallado, ¿vale? Me puede estar indicando que empieza a estar en un límite en el cual, ¿vale? Pues hay ciertas peticiones que exceden de lo que yo estoy dispuesto a tolerar, ¿vale? Entonces, si nos marcáramos, por ejemplo, bueno, el máximo no es muy relevante, ¿vale? Pero si nos fijamos en la línea del 90%, me está diciendo que el 90% de las peticiones tardan menos de 490 milisegundos o casi medio segundo, ¿vale? Pues si, por ejemplo, si nuestra línea roja fuera medio segundo, es decir, mira, yo no puedo tolerar que mis peticiones, que más del 90% de mis peticiones superen este umbral, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo viera un valor por encima de medio segundo ahí, en esa casilla, pues sería el momento de decir, quizá debería plantearme tomar alguna acción, ¿vale? Que vuelva a disminuir el tiempo que tarda en procesarse cada petición, ¿vale? Esa acción, ya lo veremos, puede ser introducir una caché, introducir un balanceador de carga, ¿vale? Diferentes opciones que podemos tomar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La aplicación es un poco compleja de utilizar, si queréis poneros vosotros a toquetear, ¿vale? Pero básicamente lo único que quiero es que cogáis el ficherito que os he pasado, ¿vale? Y probéis a hacer pruebas contra vuestra aplicación. Bien. No nos vamos a poner a hacerlo ahora porque quiero que pasemos a lo siguiente que vamos a ver, ¿vale? Que es ya una arquitectura con la base de datos y la aplicación separadas, ¿vale? Pero bueno, aquí en las transparencias tendréis un poco el tipo de pruebas que podría ser interesante hacer, ¿vale? Cada hilo hace dos cosas, como he dicho, un post con un nuevo anuncio y un get para obtener la lista de anuncios. Entonces, ejecutar diferentes pruebas con diferentes valores del número de hilos en el elemento thread group, por ejemplo, 1000, 2000, 3000 o 5000. ¿Vale? Contra vuestra aplicación desplegada en Azure, ¿vale? Entonces es un tipo de prueba que podría ser interesante ver cómo se comporta. Vais a ver ahí latencias mucho más grandes, ¿vale? Porque ahí las peticiones tienen que viajar hasta Irlanda, que creo que es donde está el CPD que estamos usando de Azure, ¿vale? Y bueno, esas latencias también más grandes pues pueden implicar que los resultados pues sean diferentes, ¿sí?